Hola, hoy les traemos la primera presentación del Club de Revistas del Grupo de Investigación en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia. El objetivo de esta revisión es empezar a traer evidencia reciente y actualizada y de bastante interés para la comunidad médica, en especial para el buen uso de los medicamentos. El día de hoy les traemos un estudio titulado Efectos de aspirina en el riesgo de eventos vasculares y cáncer según el peso corporal y la dosis. Nos vamos a enfocar principalmente en la parte de ese estudio, lo relacionado con riesgos vasculares. Bienvenidos a Farmacoepi. Esta es la portada del estudio. El estudio fue publicado en la revista Lancet en julio de 2018. Como ya todos sabemos que aspirina es un inhibidor de la agregación plaquetaria mediado por bloqueo irreversible de la COX-1, impidiendo finalmente la formación del tromboxano, y esto llevará pues a la antiagregación plaquetaria. ¿Qué pasa y cuál sería el problema a discutir? La obesidad y el índice de masa corporal alto han podido encontrarse, han tenido algunos estudios que han mostrado cómo podría esto asociarse con una reducción en la inhibición de la COX-1 inducida por la aspirina, especialmente a las dosis bajas que utilizamos día a día, como aspirina 100 miligramos día o 75 miligramos día. Eso se ha visto principalmente por un incremento en la activación plaquetaria o la misma renovación de las plaquetas en esos pacientes con IMS altos, la misma disminución en la biodisponibilidad y llegada de aspirina al torrente sanguíneo, y además de eso la rápida desacetilación de aspirina por las esterasas, especialmente en esos pacientes de mayor peso. Eso podría asociarse, ¿cierto?, con un mayor impacto en la efectividad clínica, haciendo que aspirina fuera inefectivo, especialmente en la prevención primaria de estos pacientes. Además, puede verse también, ¿cierto?, no solo en los pacientes de IMS alto, sino que en aquellos pacientes más delgados, las altas dosis de aspirina podrían llegar a ser excesivas en esos pacientes más delgados. Muy bien. En el día a día todos los ensayos clínicos aleatorizados con aspirina se han probado a una dosis fija versus placebo, o sea 75 miligramos versus placebo, 100 miligramos versus placebo, etc., difiriendo cada uno con las dosis elegidas, pero no se han nunca publicado estudios en los cuales se compare, por ejemplo, 75 versus 300 o dosis distintas en un mismo ensayo clínico. Algunos análisis previos en los ensayos clínicos no han encontrado un efecto consistente según el IMC, debido a que siempre se evalúan el efecto de aspirina sin, digamos, que diferenciar cuál sería el efecto dependiendo del peso de los pacientes incluidos. Por lo cual, en este estudio lo que intentaron los investigadores fue tratar de determinar cómo podría modificar el efecto del peso, la altura del IEN y el índice de masa corporal y algunas otras mediciones la efectividad de la aspirina a dosis bajas versus dosis altas de aspirina en prevención primaria cardiovascular, especialmente validando ensayos de prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué métodos utilizaron? Se incluyeron a partir de estudios identificados por la colaboración ATT y algunas otras revisiones previas de Cochrane, ensayos clínicos de aspirina versus placebo. Fueron solamente incluidos aquellos que tuvieran una asignación aleatoria de los participantes y algunos de ellos en prevención secundaria de accidente cerebrovascular con mínimo 1000 participantes. Se excluyeron todos los ensayos clínicos con una duración menor a 90 días, digamos que por las razones propias de la prevención primaria cardiovascular, en la cual se va a utilizar a muy largo plazo en alguna medida. Para los ensayos clínicos que se fueron incluidos, se buscó obtener al menos la edad, el sexo, el peso, la altura y el índice de masa corporal, que digamos que serían los datos mínimos para poder establecer el objetivo primario. Algunos otros factores de riesgo como el estado de fumador o la diabetes, la presencia y especialmente como desenlaces algunos eventos mayores vasculares como la presencia o aparición de accidente cerebrovascular, infarto o miocardio, muerte de origen vascular, angina inestable o ataque isquémico transitorio y algunos eventos adversos como sangrado mayor o muerte durante el seguimiento. Para cáncer colorectal en este estudio principalmente se valoraron datos a 20 años. Entonces, que ellos en parte del análisis estadístico lo que buscaron inicialmente fue separar
e investigando si fue estudiado en prevención primaria o en prevención secundaria, y si las dosis utilizadas de aspirina fueron menores a 100 miligramos o mayores a 300 miligramos, debido a que la mayoría de estudios se iban hacia sus dos extremos. Los participantes, además, en cada uno de los ensayos clínicos aleatorizados fueron dicotomizados si tenían un peso menor a 70 kilogramos para compararlos versus aquellos que tenían 70 kilogramos o más. Para cada uno de estos desenlaces cardiovasculares, los HR fueron calculados entre aspirina y placebo, y esos análisis conjuntos se realizaron mediante un análisis tipo metaanálisis. Entonces, se identificaron finalmente 10 ensayos clínicos aleatorizados elegibles en los cuales se comparó aspirina versus placebo. Todos menos uno recolectaron la información de peso y talla, así como las características basales y los eventos cardiovasculares. 7 de esos ensayos investigaron las dosis bajas de 75 o 100 miligramos, que es lo más usual en el día a día de la práctica clínica, versus un control, y solamente 2 ensayos estudiaron dosis más altas. 5 de esos ensayos se fueron para prevención secundaria de accidente cerebrovascular, pero solamente se tuvo información de 4 de ellos, 1 en dosis bajas y 3 en dosis mayores versus placebo. El peso mediano de los pacientes incluidos estuvo en el rango entre los 60 y 82 kilogramos. Muy bien, ya respecto a los resultados, de manera muy interesante, al comparar el metaanálisis en dosis bajas de aspirina, se puede encontrar, vamos a ver aquí inicialmente, pacientes menores de 70 kilogramos comparado con pacientes mayores de 70 kilogramos. ¿Qué podemos ver? Que para prevención del accidente cerebrovascular, cuando se ve en pacientes menores de 70 kilogramos, se encontró una reducción cercana al 29% de la aparición del evento cerebrovascular, del stroke, y esto fue de manera significativa. Sin embargo, cuando ya se comparan con aquellos pacientes mayores de 70 kilogramos, vemos que esta diferencia se ve opacada o ya se pierde como tal, viendo un HR de 1 y un intervalo de confianza no significativo. Cuando vemos ya la inclusión, ¿cierto?, de todos los pacientes, tanto menores y mayores de 70 kilogramos, vemos que esa diferencia se mantiene significativa, principalmente, digamos que inducida por esta disminución importante en los pacientes menores de 70 kilos. Pero vemos ya un principal punto preocupante, y es en los pacientes que pesan más de 70 kilogramos, la pérdida de eficacia de aspirina para la prevención del accidente cerebrovascular. Cuando lo vemos para infarto de miocardio, sucede algo relativamente similar, a pesar de que no hay diferencias significativas. Por ejemplo, en menores de 70 kilogramos, el intervalo de confianza no alcanza a ser significativo, si hay una tendencia de 0,81 versus 0,90 a ser mayor protector, y cuando ya se hace el conglomerado conjunto, sí se mantiene una prevención del infarto agudo de miocardio con aspirina. Similar con la muerte vascular, vemos que hay una mayor tendencia a la reducción en pacientes con peso menor a 70 kilogramos, a pesar de no ser significativo en ninguna de las condiciones. Y para la prevención de todos los eventos cardiovasculares, esto sí es de nuevo similar al primer análisis para ACV. Todos los pacientes que pesaban menos de 70 kilos, hubo una reducción del 23% del riesgo de presentar un evento cardiovascular, cualquiera de estos, de manera significativa, mientras que aquellos que pesaban más de 70 kilogramos no se encontró una reducción significativa del evento. Acá vemos los mismos resultados anteriores, solo que de manera gráfica, y podemos observar, ¿cierto?, en las partes iniciales de la tabla siempre las diferencias con los pacientes según el peso. Podemos ver, por ejemplo, que cuando vemos en todos los eventos cardiovasculares a las dosis bajas, vemos que la reducción del riesgo se ve principalmente en aquellos pacientes que pesan entre 50 a 60 kilogramos, mientras que aquellos que ya pesan más de 70 kilogramos podemos observar que ya hay una pérdida de la eficacia del medicamento, y así se ve, digamos que de manera constante a lo largo de todos los resultados del estudio. Respecto a los resultados ya finalmente a dosis bajas, la dependencia del peso en el efecto de las dosis bajas de aspirina fue observada en todas las presentaciones disponibles, pero con una pérdida especial del efecto en pacientes con peso de 70 kilogramos o más.
¿Qué se pudo ver? Entonces, en estos pacientes de 70 kilos o más, las dosis bajas se asociaron con incremento en los casos fatales del primer evento cardiovascular, un 33% mayor probabilidad de que apareciera esta situación, particularmente para infarto agudo de miocardio, en el cual hubo un 73% mayor probabilidad de presentar el infarto con el uso de aspirina a dosis bajas en pacientes de más de 70 kilogramos. En mayores de 70 años, similar. 70 kilos y más de 70 años también se pierde la protección. Sin embargo, también podemos ver que a pesar de que se pierde la protección, también se pierde el efecto del riesgo de sangrado mayor. En alguna medida la aspirina se vuelve, digámoslo, ineficaz, tanto para proteger, pero también para producir el daño principalmente asociado. Por el contrario, los resultados cuando se evalúan las dosis altas de aspirina encontró que aquellos pacientes con dosis de entre 300 hasta los 500 miligramos podrían reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en prevención primaria, especialmente en aquellos que tienen mayor peso. Y esto podría ser consistente con la prevención de eventos cardiovasculares, muerte y en prevención primaria y secundaria. Ejemplo, en uno de los estudios se encontró en prevención primaria dosis de 325 miligramos que podía ser protector en pacientes que pesaban 70 kilogramos o más, situación contraria a lo que vimos anteriormente, en los cuales dosis bajas 75 a 100 miligramos no eran protectores. En este caso se encontró que había reducción de eventos cardiovasculares entre un 45% y esto se encontró de manera significativa. Y además, pacientes que utilizaran 500 miligramos, una dosis realmente alta, pero pesaban más de 90 kilogramos, también se encontró una prevención o al menos una tendencia a la prevención cardiovascular. Obviamente la cantidad de pacientes con este peso tan elevado era menor en los ensayos clínicos y esto, digamos que evidencia una pérdida del poder estadístico. Sin embargo, sí se alcanzó a encontrar una prevención en el riesgo de muerte en estos pacientes. Nos muestra una oportunidad para optimizar el uso de aspirina dependiendo de una dosificación peso dependiente, ¿cierto? Aquellos que plantean los autores de este estudio que una dosis entre 75 y 100 miligramos podría ser suficiente para pacientes que pesen entre 50 y 69 kilogramos, una dosis entre 300 y 325 miligramos para aquellos pacientes que pesen entre 70 y 89 kilogramos y dosis mayores a 500 miligramos para todos los pacientes que pesen más de 90 kilogramos, como podemos ver en esta gráfica. Pacientes uso de aspirina menor a 100 miligramos, vemos que son protectores en estos dos casos y estos dos casos son pacientes menores de 70 kilogramos y cuando se utilizan dosis mayores a los 325 miligramos vemos que la protección se mantiene cuando los pacientes pesan más de 70 kilogramos. ¿Qué podríamos entonces discutir o qué se puede discutir a partir de este estudio? La inhibición subóptima de la producción de tromboxano ha mostrado estar especialmente presente en aquellos pacientes con dosis bajas de aspirina, diabetes, obesidad o alto peso. Estos hallazgos donde la efectividad clínica de aspirina se ve reducida en pacientes con mayores pesos y tallas y su asociación con la reversión a dosis más altas sugiere una ventana terapéutica en la cual la dosis es más efectiva, como lo habíamos planteado anteriormente. Dosis más bajas de 75 a 100 miligramos en aquellos pacientes entre los 50 y 70 kilos, entre los 70 y 90 más o menos una dosis de 325 miligramos y se podría llegar a establecer hasta una dosis mayor a 500 miligramos en aquellos pacientes que pesen más de 90 kilogramos. Entonces, la pérdida de eficacia definitivamente aparentemente ocurre a dosis muy bajas o a dosis muy altas según el peso, así como la aparición de los riesgos. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones en la práctica clínica. ¿Qué se podría entonces recomendar? Dosis entre 75 y 100 miligramos son inefectivas en el 80% de los hombres debido a que estos principalmente pesan más de 70 kilogramos y hasta en el 50% de las mujeres con pesos altos. No hay datos de prevención secundaria en dosis bajas de infarto agudo de miocardio, debido a que la situación es que en la mayoría de esos estudios se utiliza terapia dual, ¿cierto? No solo aspirina, sino otro medicamento, y esto podría estar sesgando el resultado. Hay otro punto preocupante y es que aparentemente dosis bajas podrían llegar hasta ser excesivas en aquellos pacientes más delgados, menores de 50 kilogramos. Este es un dato pues que definitivamente el estudio no alcanza a profundizar, pero que podría tenerse en cuenta para futuros estudios. Definitivamente la aparición de más datos y nuevos estudios al respecto serían absolutamente útiles para poder definir nuevas recomendaciones respecto al uso de aspirina en la práctica clínica.
¿Qué se puede concluir? Las dosis óptimas de aspirina para prevenir eventos cardiovasculares podrían depender del peso corporal. Eso digamos que es un cambio en el paradigma en la terapia actual con aspirina. Especialmente las dosis bajas de aspirina que utilizamos día a día en todos los pacientes, sin importar el peso que puedan tener estos, podrían ser inefectivas en personas con pesos mayores de 70 kilogramos y especialmente en aquellos fumadores. Muchas gracias, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y visitar nuestra página web farmacoepi.com. Muchas gracias.